Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el día 4 de mayo. Yo grabo para usted, ya sabe, el lunes 5. Una semana en la que creo que el evento más interesante fue el pleito que agarró la señora Sheinbaum con el presidente Zedillo. Cedillo publicó el lunes en Letras Libres un artículo en el que amplía un poco la conferencia que había dictado en septiembre pasado aquí en México, en donde pues reclamaba la destrucción del poder judicial y de la democracia en México. Ese mismo día, lunes, Nexos publicó una entrevista con él que dice más o menos lo mismo. Y pues la presidenta se enojó por lo que dice y le reclamó, como acostumbran en este gobierno, por ser quien es, no por lo que dijo, sino porque es Cedillo. Y Cedillo pues fue presidente y él pues es el culpable de Fobaproa y él fue el que cambió a la corte y la hizo a su antojo. Son descalificaciones, como dicen los que se dedican a esto, ad hominem, o sea, contra la persona y no contra el argumento. Eso se hace cuando uno no tiene argumentos y es lo más frecuente que hemos visto con López Obrador por décadas, pero sobre todo en su gobierno y con sus seguidores. Esto es algo muy frecuente de muchos de ellos, pero bueno, ahora quien está a cargo de la presidencia repite el mismo mecanismo, ataca a Cedillo y él respondió durante la semana con tres cartas que circularon en redes, que yo digo que están mejor que el artículo que publicó. El artículo, pues, es un poquito farragoso, repite muchas cosas del viejo nacionalismo revolucionario que es propio de los participantes del PRI, algo que ya sabe usted yo no comparto. Entonces, bueno, esa parte no me gusta mucho, pero pues lo relevante de lo que él dice es que la reforma que él impulsó a la Suprema Corte habría la posibilidad de construir un Estado de Derecho en forma en México. Y creo que tiene razón. Le dio esa reforma que se hizo poco antes de que viniera la gran crisis del error de diciembre. En esa reforma se le daba a la Suprema Corte la capacidad de ser el Tribunal Constitucional, es decir, resolver distintas interpretaciones que pudieran tener sobre la Constitución órdenes de gobierno distintos, la presidencia, el Congreso, los gobernadores, presidentes municipales, y esa es la razón por la cual empiezan a aparecer controversias constitucionales en gran cantidad después de esta reforma, es decir, a partir de 95. También esta reforma facilitó que las personas se defendieran del gobierno. Eh, a lo mejor usted no le tocó o ya no se acuerda, pero en los años 70, si el gobierno decidía expropiarle un bien a alguien, ese alguien no se podía defender. Era prácticamente imposible lograr que el gobierno retirara la expropiación. Entonces había que negociar con ellos antes de que lo hicieran y pues muchas veces avisaban con tiempo porque pues ya sabe usted, en la negociación se intercambian favores, ¿no? Entonces algo se lograba ahí, pero pues el gobierno se quedaba con los bienes de usted. Fue algo muy frecuente en el siglo XX, así se hizo lo que llaman reforma agraria, expropiando haciendas, terrenos, lo que fuera, en muchas ocasiones sin pagar ninguna indemnización, aunque la Constitución lo dijese. Ya en los 70 pagaban, pero pagaban usando el valor catastral del inmueble, que estaba muy rezagado frente al valor comercial, y entonces pues acababan saqueándolo a usted, ¿no? Esto prácticamente se acaba con la nueva corte, porque se puede uno defender. Y fue una de esas expropiaciones en donde se defiende un privado, lo que llevó al desafuero del López Obrador. Usted recordará un terreno
que se expropia en Santa Fe para construir un camino. Lo hace todavía, si no me equivoco, el gobierno de Rosario Robles en la Ciudad de México, pero la persona que tenía ese terreno, o que decía tenerla o lo que fuera, pues dice que no y quería que le pagaran una indemnización razonable, según el razonable, que eran muchos millones. El gobierno de la ciudad no quería hacerlo, pero no respondieron a la corte, sino que simplemente no le hizo caso López. Eso es el desacato a la orden de la corte. Y por desacato había que castigar a la persona que hace el desacato. En ese entonces no estaba totalmente definido este delito o esta falta administrativa, no sé cómo se dice, y en consecuencia había que quitarle el fuero a López Obrador y luego procesarlo sin que el delito tuviera una pena clara. De ahí se creó el cuento de que el objetivo del desafuero era sacarlo de la carrera presidencial, y con eso logró López Obrador convertirse en víctima y sumar un gran apoyo a su causa. Así es como se mueve de ser jefe de gobierno a ser una figura nacional que puede competir por la presidencia. Y compite en 2006 y pierde. Y no le gustó perder. Y como no le gustó perder, pues dijo que era fraude y con eso se volvió una víctima más grande. Para el que tenga duda de cómo funciona esto, ahí está el caso de Donald Trump en Estados Unidos, que perdió la elección en 2020, dice que hubo fraude, atacó su gente al Congreso estadounidense en enero de 2021 y a pesar de eso volvieron a votar por él, porque esta idea de que el Estado es un ente abstracto que puede abusar de ciertas personas que son liderazgos populares, pues vende mucho. Y así fue con López. Hace un par de días publicó Fernando García Ramírez en Letras Libres un muy buen texto diciendo, oigan, si de veras 2006 había sido un fraude, ¿por qué no lo investigaron? Ya que estaban en el gobierno. Así como dice ahora la señora Sheinbaum que quiere investigar lo que hizo Cedillo hace 25 años, pudieron perfectamente en 2019 investigar lo que había ocurrido en 2006 y entonces demostrar que efectivamente le habían hecho fraude a López, pero no lo hicieron. Y no lo hicieron porque no fue cierto. Fue la gran excusa que tuvo López por no haber hecho una campaña exitosa y no la hizo porque era bien necio. Ahora para 2018, pues lograron que no cometiera tantos errores, traía muchísimo apoyo de estos damnificados por las reformas, y bueno, pues los del otro lado tampoco compitieron muy bien, entonces acabó ganando y ya ve usted todo lo que ha pasado, que ha sido esencialmente lo que hemos comentado aquí en muchas ocasiones y mucho de eso yo lo había escrito en décadas pasadas, hablando del peligro que era el señor, pero bueno, ya pasó. Y ahora la señora Sheinbaum quiere vengarse con Cedillo, porque Cedillo le dice, oiga, la corte que yo construí funcionaba para tener un país mejor, permitía ir construyendo un Estado de Derecho. Eh, lo que ahora hacen no va a permitir nada, no va a llevar a un México más exitoso, con más cumplimiento de la ley, no tiene nada que ver con la democracia liberal, aunque sí con la democracia, digamos, plebiscitaria, ¿no? Una democracia simple, en donde, órale, güey, que voten, ¿no? Aunque no haya reglas claras, aunque los que cuentan los votos sean otros, aunque no puedan entender qué están eligiendo, que voten, porque eso es democracia. Bueno, ya lo platicamos aquí, los que van a competir por el Poder Judicial lo están haciendo ya, sus campañas, con dinero que tiene que venir por fuerza o de grandes empresarios o del gobierno o de los criminales. No hay otro lugar. Y pues esos tres actores van a definir quiénes son los jueces, los magistrados y los ministros. Así que actuarán en beneficio de ellos. Eso nos puede llamar Estado de Derecho. Entonces, pues estamos camino a una desgracia.
Y por eso mi opinión es que no hay que convalidarla y no hay que ir a votar. Entiendo que muchas personas piensan que siempre hay que ir a votar porque eso es un deber y un derecho de los ciudadanos. Eh, yo digo que cuando no hay condiciones de competencia reales, eso no es una democracia liberal y uno no tiene ninguna obligación. A quien que haga lo que quiera, eso sí, no hay ningún problema. Bueno, este conflicto no sé exactamente en qué va a acabar. Yo no conozco personalmente ni al señor Cedillo ni a la señora Sheinbaum. Nunca me ha caído muy bien Ernesto Cedillo por razones inexplicables, pero no me cae bien. Ya ve, hay personas que no le caen bien a uno. Sin embargo, creo que su presidencia fue razonablemente buena. Arrancaron muy mal, en una incapacidad de conciliar con el gobierno previo, el de Salinas, una salida al problema gravísimo que ya traíamos, sobre el que yo había escrito un año antes, pero era evidentísimo que íbamos a llegar a donde llegamos, al error de diciembre. Entonces sabía, pero no pudieron encontrar cómo ponerse de acuerdo, llega el error, viene una pérdida brutal de confianza en el gobierno mexicano, y pues nos tuvieron que rescatar en una combinación del Fondo Monetario Internacional, en Banco Internacional de Pagos, el presidente Clinton con ese dinero que tiene en Estados Unidos el presidente para cosas muy raras como defender al dólar y cosas por el estilo, de ahí nos prestó el dinero y a cambio nos pidieron las facturas petroleras, es decir, había que respaldar el pago con lo que México exportaba de crudo. Por esa razón se tuvo que presionar el manto petrolero que se llama Cantarell, sacar petróleo demasiado rápido con métodos no muy brillantes y se nos quedó ahí un cacho del petróleo que se perdió, pero era lo que hicieron en ese momento. Entonces tiene su lado bueno, se logró controlar la crisis, tiene su lado malo, perdimos una parte de riqueza por hacerlo mal. eh, a la hora que se tienen que aplicar las medidas para resolver la crisis, que incluyen un menor gasto público, más impuestos y menos dinero en circulación, las tasas de interés se van a las nubes y truenan al sistema bancario, que había estado dando créditos de forma irresponsable. Entonces había que rescatar al sistema bancario. Ahí no hay excusa. Todos los países del mundo en donde ocurre una crisis financiera que lleva entre las patas al sistema bancario, hay que rescatar, punto. No hay salidas. En los años 80 hubo crisis en Chile, en Suecia, en los 90 tuvimos crisis en Brasil, en Rusia, en los países del sureste asiático, en México mismo. Y lo que pasó en la gran recesión de 2008 en Estados Unidos fue igual. Hay que rescatar, no hay salida. La forma del rescate en México resultó bastante razonable. El costo terminó siendo relativamente bajo, se fue administrando en el tiempo. El crecimiento de la economía que ocurrió casi de inmediato gracias a la devaluación, todavía era tipo de cambio fijo, la devaluación del peso y el ingreso al Tratado de Libre Comercio, pues nos dio 4 años de crecimiento del 6% anual. Y con eso la deuda de Fobaproa se diluyó muchísimo. Se rescató esencialmente a los ahorradores, muchos banqueros perdieron ahí su dinero. Debe haber habido tranzas, como es frecuente en todas partes del mundo, pero especialmente con nosotros. Y bueno, pues hay muchos morenistas que estuvieron en ese momento en donde estaba el dinero. Entonces también deben haber agarrado su cachito. No sé si de veras quieran investigar todo. Pero bueno, así fue como ocurrió ese asunto. Creo que una investigación seria del sexenio de Cedillo, pues le va a dar una buena calificación al señor, insisto, aunque no sea de mis simpatías. Una evaluación seria del gobierno de López Obrador,
sería un desastre para López Obrador. Se puede hacer, ya la hicimos, ya la hemos platicado aquí, ya publiqué un par de libros al respecto, hay muchas personas que lo están haciendo. Como le digo, no hay nada que pueda uno celebrar de lo que se hizo. La única cosa que todo mundo sigue pensando que fue un éxito fue el incremento a los salarios mínimos. Creo que esta opinión se va a ir borrando con el tiempo y más rápido de lo que creen, pero como todavía sigue teniendo un cierto crecimiento, pues lo siguen festejando. Eh, Eso es en lo que corresponde al proceso de deterioro político que hemos estado analizando. En la parte de la economía se publicó en la semana la recaudación, los datos de finanzas públicas en general. Ya nos había dicho la señora Sheinbaum que habían tenido una recaudación excepcional en el primer trimestre y ahora se confirma. Hay una recaudación grandototota en el mes de marzo. Eh, Acuérdese que en marzo y abril tenemos Semana Santa. A veces cae de un lado, a veces cae del otro. Dependiendo dónde cae, la actividad económica es mayor o menor y la recaudación también. Entonces, siempre es conveniente comparar el bimestre marzo-abril con el bimestre marzo-abril. Si uno compara nada más los 2 meses de marzo, como ahora se hace, pues el crecimiento se ve excepcional, sobre todo en impuestos sobre la renta. Cuando compara uno marzo contra marzo-abril, el crecimiento existe, pero ya no es tan grandote. Y en el caso del IVA desaparece por completo. Hay también un crecimiento en la recaudación de impuestos sobre importaciones. No, no sé exactamente la razón, a ver si un día lo averiguo. Pero bueno, esta recaudación excepcional que hacen bien en celebrar, no sirvió de nada. Durante el mes de marzo crece el déficit. A pesar de que recaudaron como nunca antes en la historia, el déficit es más grande, lo cual significa que está creciendo a un ritmo que es insostenible, ya lo habíamos dicho. Si uno calcula con la medición de deuda más amplia que hay, que se llama requerimientos financieros del sector público, si uno calcula el crecimiento anual, estamos en el orden del 5.5% del PIB. Es un déficit muy grande. Y ese déficit está provocando que a pesar de que las tasas de interés bajan, el pago de deuda, el servicio de la deuda, el costo financiero, como se llama en las cuentas públicas, está creciendo. Entonces, esto es una espiral en donde tienes que contratar deuda para pagar la deuda que ya traías. Y es tan grande lo que tienes que contratar que el pago para el siguiente mes va a ser un poquito más alto. Y para el siguiente también. Y para el que sigue. Todos aquellos de ustedes que han cometido el gravísimo error de no pagar el saldo completo en su tarjeta de crédito, saben cómo los intereses se comen todo. Pues en eso estamos, ¿no? A nivel del país entero. El por qué las agencias calificadoras siguen pensando que México no tiene problema es algo inexplicable para mí. Los datos son clarísimos. No hay cómo cambiar la tendencia, salvo que se decidieran ya a cerrar Pemex, por ejemplo, o que aceptaran la idea de bajar lo que están entregando de pensiones, o al menos que se lo vaya comiendo la inflación. Solo así podrías detener la espiral. Pero esas dos cosas van exactamente en contra de lo que estos gobiernos, el anterior y el actual, han estado promoviendo, así que no lo van a hacer. Entonces no hay manera de parar esto. Eh, Mucha gente dice, tú llevas diciendo esto desde hace años y no ha habido crisis. Pues ahí están todas las cosas que he dicho, están impresas también en los libros, en el financiero. Eh, lo que yo decía y documenté es que íbamos a entrar en una crisis fiscal, que es exactamente en donde estamos. Esa crisis fiscal se transformará en económica en el momento que nos quiten el grado de inversión. Eso no depende de mí, lo deciden las agencias calificadoras. Vamos a ver cuándo lo hacen. También depende mucho del contexto internacional. Ahorita, como andan las cosas, pues yo creo que las agencias prefieren no moverse para no cometer un error, pero en algún momento lo harán. Y esto nos lleva al tercer
proceso en el que estamos, que es el global precisamente. La semana pasada se recuperaron bastante los mercados financieros, ya casi borraron, o ya habían borrado el Liberation Day, el 2 de abril, cuando vino la tragedia del señor Trump. Eso pasa en las bolsas, lo demás no está mejor, ¿eh? El dólar se ha depreciado del orden del 7-8% contra otras divisas. El petróleo me preocupa bastante, pasó de 75 a $60 por barril y eso casi siempre es señal de una recesión en proceso. Hay ya mucha información sobre barcos cancelados que iban a llevar importaciones de China a Estados Unidos y han estado cancelando porque ya no van a vender. Eh, lo que tarda en llegar el barco, un mes, mes y medio, pues es lo que va a tardar en que se empiece a notar el desabasto. Se están comiendo ahorita lo que tenían en sus inventarios y bueno, no sé si en este mes o en junio o en julio, en algún momento, empezarán a faltar bienes en Estados Unidos y va a haber bronca. Ya entiendo, hay broncas en China porque muchas empresas están dejando de producir porque no pueden venderle a Estados Unidos y eso pues, está trayendo consigo despidos, desempleo y la gente obviamente se enoja. Entonces, vamos a empezar a entrar a esta segunda fase de la locura del rey Donald, a ver cómo nos va. Mientras, como le digo, aquí vamos a seguir platicando, eh, mientras no apliquen la ley censura, ¿verdad? Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.